Buenas noches, en el nombre del Señor, reciban bendiciones desde lo alto. Estamos una vez más aquí desde mi hogar para expresar un poco lo que la palabra del Señor tiene para nuestras vidas. Y pues gracias a Dios en la mañana pudimos tener un tiempo de alabanza y adoración. No todos pudimos estar reunidos, pero sé que nos acompañaron también para poder elevar nuestras alabanzas. Nosotros como familia hemos estado teniendo devocionales familiares. Nos estamos reuniendo por las noches, entonamos cantos, lectura y hacemos nuestro devocional. Me gustaría que, pues, como eh, parte de nuestra iglesia también lo estén realizando. Vamos a hablar en esta noche de lo que se llama, le tengo puesto oración inoportuna. ¿Por qué le decimos oración inoportuna? Porque puede venir un tiempo cuando esta pregunta tiene que ser respondida. En el caso de Moisés, hay un tiempo cuando el clamor debe dar lugar a la acción. Cuando ésta es escuchada y el mar rojo se divide, sería vergonzosa desobediencia permanecer temblando y orando. El libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Eso es porque estaban para cruzar el mar rojo y realmente ellos esperaban esa respuesta de parte de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que usar la oración para que toda nuestra vida esté creciendo y confiando plenamente más y más. Es importante que nosotros vivamos dependiendo de la oración. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo nosotros vamos a demostrarle a Dios que dependemos plenamente de Él. ¿Y por qué nosotros tenemos que vivir? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir una vida de oración? Porque es la manera en cómo nosotros tenemos comunión con Dios. ¿Sí? Muchas veces vamos a preguntar, ¿pero qué me va a responder Dios? Realmente, ¿qué es lo que me va a decir? Bueno, podemos entender varias cosas en lo que nosotros hemos vivido nuestra vida cristiana. Es que a veces la respuesta de Dios es un poco satisfactoria. Pero ¿por qué nosotros la respuesta de Dios la encontramos no satisfactoria? Bueno, porque muchas veces nosotros como personas que somos, vivimos de una manera ya por costumbre. Entonces, a veces la respuesta será poco satisfactoria, porque yo estoy orando por costumbre. Siempre debemos hacernos esa pregunta: ¿qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Primero, si no tengo una vida de oración, lógicamente no vamos a encontrar respuesta de Dios. Pero si estamos teniendo oración en nuestra vida y no estamos teniendo respuestas satisfactorias, es porque lo estoy haciendo por costumbre.
Algunos están practicando la hipocresía, repitiendo formas de oración que aprendieron desde su infancia. Otros utilizan la oración solamente para pedir cosas materiales. Otros porque no piden correctamente. La palabra del Señor nos dice a veces que nosotros no recibimos porque pedimos mal. Porque creemos que al ir a la presencia de Dios en oración y le decimos palabras bonitas, lo bien que nos hemos portado, que no hemos fallado, y tratamos de, en lugar de darle alabanza y gloria y honra y gracias, le decimos que nosotros somos buenos hijos. Y muchas veces nos comportamos como hijos terrenales, porque cuando le decimos a nuestros papás, ¿cómo me estoy portando? Nosotros esperamos que ellos digan bien, y muchas veces lo dicen por compromiso, pero no es una realidad. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, no oremos por costumbre, tampoco porque sea parte de nuestra religión. Necesitamos nosotros ser íntegros en la oración, ser sinceros, orar como realmente la palabra del Señor lo dice. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7, nos dice de esta manera. Cuando dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No digamos palabras repetidas, porque al Señor no le gusta que nosotros lo hagamos para quedar bien. Sí le podemos decir palabras hermosas por lo que Él es, pero no por lo que nosotros representamos hacia Él. También a veces nosotros como hijos de Dios no tenemos la respuesta que queremos o esperamos, o la respuesta es poco satisfactoria, porque muchas veces me siento más satisfecho después de haber practicado tal costumbre, o sea, haber orado. Ahora, yo a veces digo, como ser humano, hice tal cosa y me siento bien porque lo hice. Muchas veces como cristiano decimos, ya me siento mejor porque ya le hice mi oración al Señor, pero no es para sentirnos mejor, sino simplemente es para tener una comunión con Él. Si solamente oramos para satisfacer nuestra mente acostumbrada a ello, ¿por qué no nos preguntamos? ¿No será una burla al Dios vivo que quiere escuchar la voz del alma, de la conciencia, y no alimentar con ello nuestro pecado? Necesitamos como hijos de Dios ser genuinos en la oración. No podemos nosotros vivir una vida de oración pensando que somos buenos hijos de Dios. Realmente nosotros no podemos obtener una respuesta de parte de Dios cuando no estamos orando como debe de ser. La segunda cosa de lo que nosotros como hijos de Dios tenemos
que vivir en oraciones. A veces como personas utilizamos o la oración en nuestra vida demuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Dios en oración, siendo ignorantes, no vamos a tener una respuesta por parte de Dios. ¿Cómo podemos decir esto o en qué sentido es esto? Bueno, cuando impide el verdadero arrepentimiento. En vez de quitar el pecado y sentir pena por él, algunas personas se quedan satisfechas con una oración de palabras. Cuando nosotros decimos, Dios, perdóname, porque te fallé. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros le hacemos esta oración a Dios y le decimos, perdóname porque te fallé? Que después de que yo ya le hice la oración al Señor y Él me perdonó porque le fallé, y resulta que no quité el pecado y sigo viviendo esa vida de pecado, realmente no hubo un arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, entonces no hay perdón de pecado. Quiere decir que mi oración que yo le hice al Señor fue inoportuna, no fue bien recibida por parte de Dios. La palabra del Señor dice que es mejor obedecer que sacrificios. Mucha gente hoy en día está queriendo hacer sacrificios y hacen promesas y hacen pactos y hacen muchas cosas, pero no se arrepienten de sus malos caminos. No se arrepienten de vivir una vida de pecado. Necesitamos nosotros arrepentirnos de nuestros malos caminos para poder llegar a la presencia de Dios. La oración es un estorbo en nuestra vida porque la gente cree que orar a Dios es mejor que poner su fe en Él. Y hoy en día, todas las religiones del mundo que buscan un deseo de llegar a Dios, están doblando sus rodillas, están haciendo oraciones, están haciendo rezos, pero lo están haciendo de una manera equivocada, creyendo que eso va a aliviar su pensamiento, su dolor, su preocupación. Pero el evangelio que nosotros predicamos no dice, ora y serás salvo. El evangelio que nosotros predicamos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso significa que no por el hecho de que yo vaya a Dios en oración, estoy siendo recibido por parte de Dios. Eso significa que si yo no tengo a Jesús en mi corazón como mi Salvador, que me haya perdonado de mis pecados, pero que yo me haya arrepentido de ellos y haya dejado mi vida pasada para tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces no voy a estar en la presencia de Dios, sino estoy yendo hacia el lugar de castigo eterno. Por eso es importante, mis amados hermanos, que cuando hacemos una oración bonita, entendamos que esa oración no nos hace aceptos delante de Dios. Entonces,
Yo no puedo ir a la presencia de Dios y decirle a Dios, Señor, gracias, porque yo soy un buen hijo tuyo, porque no hago lo que hacen los demás, porque yo ayudo, porque yo, y empezamos a poner el yo primero. Yo tengo que ir a la presencia de Dios con humildad, como un pecador, como una persona que necesita de Dios y no pensando que Dios necesita de mí. Cuando yo era joven, mi mamá me decía, es que tú necesitas ir al templo, es que tú necesitas. Y yo, para castigar supuestamente a mi mamá y a Dios, decía, no voy a ir al templo. Y ese es el error que comete mucha gente, pensando que el no orarle a Dios priva a Dios, cuando es lo contrario. El no orar a Dios me priva a mí de la presencia de Dios. Por eso es importante que consideremos esto. Primero, la respuesta de nuestra oración será poco satisfactoria dependiendo de cómo estemos llegando a su presencia. Pero también la respuesta de parte de Dios a la oración puede ser que no sea correcta porque nosotros demostramos ignorancia ante eh, ante esta vida de oración. Pero también la respuesta de Dios, muchas de las veces, cuando lo hacemos de una manera correcta, tendremos la respuesta correcta. Ahora, en la mañana decíamos que nosotros debemos estar gozosos y que oremos sin cesar. Ahora vamos a ampliar un poquito más el tema. ¿Por qué debo orar? Realmente, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué debo orar? Y podemos responder porque es la manera en como nosotros tenemos comunión con Dios. Sí, podemos orar porque de esa manera nosotros le damos nuestras preocupaciones a Dios. También. Pero yo debo orar a Dios siempre. Yo debo orar a Dios siempre. Cuando estoy atribulado, debo orar. Dice el libro de Salmos, capítulo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El texto dice que el ciervo está buscando agua porque tiene sed. Y cuando no lo encuentra, la única manera de él desahogarse, la única manera de que el siervo pueda sacar su frustración es bramar, es quejarse. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar a Dios en oración en todo tiempo y en todo momento. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que yo tengo que vivir en oración. Muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir, pero cuando vamos con la humildad, cuando vamos con la posición correcta, eso no nos debe preocupar, porque el Espíritu Santo es el que convierte esas palabras
y las hace llegar a Dios como Él las va a escuchar y como Él las va a tomar para contestar. Entonces, la segunda cuestión de esto es, ¿por qué yo sé que seré escuchado y por tanto siento un fuerte deseo de acudir a Dios en súplica? ¿Por qué debo estar yo confiado de que Dios me va a escuchar? Porque debo vivir siempre confiado en que mi oración llegará ante la presencia de Dios. Porque yo debo estar confiado de que mi oración va a ser escuchada. Dice el libro de Salmos, capítulo 116, versículo 2. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. ¿Saben que Dios va a escuchar nuestra oración porque en su palabra dice que Él lo va a hacer? La semana pasada hablé de el libro de Segunda de Crónicas en la oración de dedicación del templo que construyó Salomón. Y Dios en su respuesta a la oración manifiesta que aunque su pueblo se rebelara, aunque su pueblo le dejare, aunque su pueblo se convirtiere a malos caminos, si el pueblo se humillare y fuere delante de su presencia, si se arrepintiere en el lugar donde esté, aunque haya sido dispersado, dice que Él va a escuchar desde los cielos, perdonará su pecado y lo más importante y lo más hermoso y lo más asombroso es que Él hará nuevamente prosperar su tierra. Y no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad, estoy hablando de lo que Dios ha prometido que ha hecho en su palabra. Darnos lo que nosotros necesitamos para vivir, siempre y cuando nosotros estemos teniendo una vida de oración correcta. Ahora, Tesalonicenses también nos decía en su versículo 15, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Entonces, si yo tengo una vida de oración, lógicamente me voy a deleitar en ello. Y traerá reposo a mi mente y esperanza a mi corazón. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que estar viviendo. Sí, tenemos que vivir esa vida de oración para poder deleitarme. Como dice el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Y también el Salmo 73, versículo 28 nos dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, la oración es un dulce medio de comunión con Dios. Dice el salmista, para mí el acercarme a Dios es el bien. Y la manera en como yo me acerco a Dios es por medio de la oración, de su palabra. Entonces,
Nosotros debemos depender de Dios. Nosotros debemos de depender de la oración para llegar a Dios. Ahora, ¿en qué estado se hallan los que viven sin oración? Y eso es una pregunta muy importante. ¿En qué estado se hallan los que viven sin oración? ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Cómo es su vida cotidiana? ¿Qué son aquellos que no pueden dar razón del por qué oran? Sino que están repitiendo palabras todo el tiempo. Mis amados hermanos, no utilicemos palabras de oración que nos salgan del corazón. Entonces, realmente nuestra vida es una vida de oración, pero una oración correcta delante de Dios. Es lo que nosotros debemos preguntarnos. Yo tengo que vivir una vida de oración como Dios demanda en su palabra, para poder tener la respuesta que yo quiero escuchar o quiero recibir, si está dentro de la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios nos va a dar y hay cosas que no. Y nosotros tenemos que ser sabios, pero para eso también nosotros debemos de conocer su palabra, debemos estudiarla. Va tomado de la mano con la oración. Y Dios va a hablar y Dios va a dar conforme a su voluntad, no conforme a lo que yo creo que es. Hermanos, la vida de oración del creyente es la garantía de una vida gozosa. A pesar de las adversidades y las dificultades que tiene la vida, necesitamos mantenernos en oración. Es la mejor herramienta que nosotros tenemos contra el enemigo. Sí, porque no tenemos una lucha contra carne y contra sangre, pero Dios está con nosotros. Y la manera en mantenernos cerca de Él es porque tenemos esa vida de oración. Yo les invito y les animo que no bajemos la guardia y sigamos esa vida de oración. Y no solamente en estos tiempos de dificultad, sino todo el tiempo tengamos una vida de oración. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta noche. Oremos. Bendito Padre, gracias por recordarnos la importancia de la oración en nuestras vidas. Ayúdenos a vivir de acuerdo a su palabra y también, Señor, para estar delante de su presencia todo tiempo, en todo momento. Su nombre sea glorificado, su palabra sea santificada en nuestras vidas y nuestras vidas, Señor, también sean santificadas. Ayúdenos, Señor, a seguir intercediendo por todas las personas que han sido pues diagnosticadas con esta enfermedad, o personas que han sido o han tenido síntomas, o personas que no tienen síntomas pero han sido portadores. Intercedo por los médicos, por las enfermeras, por cada uno de los que tienen bajo su cuidado algún enfermo, por las autoridades y por cada una de la gente del mundo, para que, Señor, usted siga haciendo su obra y su voluntad, enseñándonos, Señor, que dependemos plenamente de usted,
que nos recuerda cada día que el ser humano es frágil y que puede ser quebrado en cualquier momento. Ayúdenos a depender de usted plenamente. Bendíganos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.